Gracias. Quiero agregar mi apreciación por todos aquellos que llegaron a la conferencia, una tremenda bendición. Y apreciamos que hayas tomado el tiempo para venir a esta conferencia desde las naciones, de todo el mundo, los Estados Unidos, de todos lados. Qué tremenda bendición, grande y tremendo el Espíritu. Dios se ha movido tremendamente, poderosamente, y todo lo que se ha involucrado. Josué, capítulo 2. Si tiene su Biblia, Josué. Quiero ministrar por unos minutos esta noche. Hace unos años atrás, yo estaba ministrando en la iglesia de Richard Brooks en Brașov, Rumania. Me llevaron a el castillo de Drácula, a visitar el castillo de Drácula. Esta es una estructura, una construcción, que hay un pasaje allí, hay un camino reforzado que lleva a Alemania, te lleva a Alemania. Y escuché la leyenda de este Drácula, o Vladimir el Impalador. Un compadre amigable. Él tenía un hábito de atravesar a las personas. Atravesaba a las personas con cosas puntudas. Cuando la gente se portaba mal, los atravesaba con una estaca. La leyenda dice que había una copa de oro que había sido dejada allí. Y esta copa de oro era muy valiosa y apreciada. Y nadie jamás había tomado esta copa de oro porque Vladimir era el que estaba gobernando. Un día alguien fue a ese lugar donde había agua, ese manantial, y cuando se enteraron, vieron que la taza o el vaso de oro se había ido. Eso significó que Vladimir se había muerto. Se dieron cuenta que se había muerto porque la copa de oro había desaparecido. Pero hay algo que quiero decirte esta noche. Pero hay muchos años he venido escuchando cuando el pastor Mitchell se muera. Cuando el pastor Mitchell esté muerto, entonces administrar, tratar con la gente que tiene problemas. Cuando el pastor Mitchell se muera, vamos a poder irnos en otra dirección. Cuando el pastor Mitchell se muera, entonces podremos tener otro liderazgo. Cuando el pastor Mitchell se muera, entonces podremos ser soltados a algo hermoso y una nueva era sin el pastor Mitchell. Tú sabes la historia de Mark Twain. Él leyó su obituario en el periódico y los notificó, y aparentemente los noticieros sin querer escribieron que Mark Twain era muy prematuro. Yo quiero predicar un sermón que le llamé Cuando el pastor Mitchell se muera. Un sermón que le llamo Cuando el pastor Mitchell se muera. Hay una lección histórica. Quiero que la leas en Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Se equivocó. Jueces capítulo 2, versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Puedes leer eso. Si estás esperando que yo me muera, lee ese versículo otra vez. Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, murió. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces 2, 6 al 10. Quiero hablar con ustedes esta noche acerca de la obra que Dios ha hecho. Aquí tenemos la sumarización. Si quieres leer Josué y Jueces, un líder tenemos aquí, quien siguió la voluntad de Dios, que tiene una historia de haber hecho un impacto
para los propósitos de Dios. ¿Se acuerdan de Josué y Caleb? Que de toda la gente que miró la tierra prometida, dice que Josué tenía otro espíritu, dice la Biblia. Josué tenía otro espíritu. Así que tenemos aquí un principio, y este principio es que un líder, un hombre, quien haga la voluntad de Dios, puede liderar a la gente de Dios hacia el destino que Dios tiene para ellos. Estaba predicando en la conferencia de Walthamstow del pastor Nigel Brown. Mientras estaba predicando allí, yo en un sermón había dicho estas palabras, las áreas sensitivas de cómo nuestro compañerismo nació, y yo les dije que esto no era algo fantástico, un proyecto fantástico que Dios había puesto en delante de mí. Y les dije, pastor, si usted hace la voluntad de Dios, el 10 de enero 2009, usted va a estar predicando delante de 2,000 personas, 1,600 iglesias representadas. Si alguien me hubiera dicho eso, nunca lo hubiera creído, porque el comienzo fue muy insignificante y nunca me imaginé que esto que estoy viendo esta noche hubiera sucedido. No sabía cómo iba a estructurar lo que Dios iba a hacer y lo que Dios estaba haciendo. Comenzó todo muy insignificantemente. Déjame decirte que las pequeñas decisiones fueron esenciales y tremenda y absolutamente esenciales para el comienzo, y fueron estas las que decidieron en las circunstancias, no teniendo idea de qué es lo que iba a suceder. Después de esta conferencia fuimos a comer con el pastor Nigel Brown y estaba él muy sobrio y me dijo en el camino al restaurante que estaba asombradísimo, anonadado con las insignificantes decisiones y el tremendo temor que se le puso en su corazón de la posibilidad de perder la voluntad de Dios o errar a la voluntad de Dios. Tú sabes la historia, el río Jordán se recogió delante de ellos. Ellos entraron en Jericó, la ciudad de Jericó, y la Biblia dice que las murallas de Jericó se cayeron. Están peleando, dice la Biblia, y la Biblia dice que el sol se detuvo y la luna se paró. Así que aquí hay un registro bíblico de la tremenda obra que Dios había hecho en la historia de Josué, este líder. Y es algo notable que paguemos atención a las palabras que están aquí escritas. Dice en el versículo 12, dice, todo lugar que la planta de tu pie pisares, yo te la he dado como heredad. Josué 10, versículo 6, dice, cuando Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Versículo 6 en nuestro texto. Este compañerismo es una obra de Dios. Nadie entiende más que yo. Nadie entiende esto más que yo. Y la gente que han estado asociadas por mucho tiempo, nadie más que ellos entiende que nuestro compañerismo es una obra de Dios. Y mientras todo lo que yo puedo decir es que su impacto es único en su dimensión. Cuando ellos salieron a obedecer, Dios fue delante de ellos y les dio una conquista de tierra terrenal. Todo lo que yo sé, el impacto que tenemos es único. Único a todo lo que yo jamás me haya involucrado. Lo que estamos tratando esta noche es la gracia de Dios. La gracia de Dios en la restauración. Esto no es alguna extravagante de una nueva, recién salido de la caja, movimiento. No, lo que estamos involucrados es una restauración de las direcciones de Dios para los principios de la palabra de Dios, restauración de sus propósitos y su palabra, haciendo discípulos y soltándolos al mundo. Mira lo que dice Isaías 58, 10, 12. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
Esto se le dio al pastor Mitchell una profecía hace muchos años atrás, dice él. Esto no es algo nuevo, extravagante, doctrina tremenda. Esto no es un nuevo sabor del mundo carismático, sino que estamos hablando de simplemente la restauración de las verdades fundamentales, haciendo discípulos y practicando el discipulado, así como lo expresamos, y tenemos una gracia de Dios evidente y un favor sobre nuestro compañerismo. Salmos 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mike Rush es un miembro de nuestra congregación. Él y su esposa, fieles, y trabajan con nosotros. Él estaba compartiendo con mi hijo Greg esta palabra. Él dice que en 1990 un grupo de hombres se levantaron y nos robaron algunas iglesias. Teníamos 590 iglesias. Creo que perdimos 85 iglesias en ese periodo de tiempo, pero él dice que teníamos 590 iglesias. Antes que termine esta noche, vamos a representar en más de 100 naciones del mundo 1,600 iglesias alrededor del mundo antes que la noche termine. ¿Cuántos dicen amén? Eso tiene que ser una obra de Dios, obviamente. 39 años, eso tiene que ser una obra de Dios. Eso no puede ser una obra de hombres. Aquí está Josué, un hombre, obedeciendo a Dios, y Dios poderosamente se mueve sobre la gente, sobre el pueblo, hacia el destino, y esto es algo fenómeno. Quiero decirte que en nuestro compañerismo no hay altos voladores, gente de grandes personajes, sino que nuestro compañerismo está edificado de personas comunes. Tú y yo, gente común, trabajando un trabajo. Muchos de ellos salen de un estilo de vida de desastre. Son el arrastre de la sociedad, los rechazados de la sociedad, gente común que sirven a Dios en nuestras iglesias. Escucha lo que voy a decir. Lo dijo bien, dice. La tormenta política más fuerte solamente alarma a una pequeña porción de la humanidad. En otras palabras, lo que está diciendo que la tormenta más grande política es solamente una pequeña alarma. Pero un hombre, una mujer, junto con sus hijos, una familia común o una familia ordinaria, pueden literalmente alterar el destino de naciones. Ahora, aférrate con estas palabras por un momento, porque al final del día, yo quiero que sepas que nosotros somos los primeros de confesar y admitir que esta es una obra maravillosa que Dios ha hecho. En el libro de Números, el viejo profeta Balaam, que quiere maldecir a la gente de Dios y no lo puede hacer. La Biblia dice que es un famoso maldecidor, y él fue arrendado, alquilado para maldecir la gente de Dios, pero Dios aparece y agarra su lengua y su boca, y Dios le hace que diga estas palabras. Será dicho a estas personas qué es lo que Dios ha hecho, o mira lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Gracias sea Dios. Esta es una obra de Dios, no es una obra de hombres. Tenemos que cuidar cuidadosamente las dinámicas que Dios ha usado. Tenemos que tomar cuidado de esto. Los principios y las dinámicas son tan poderosas en nuestro compañerismo. Se llama la iglesia local. Se nos ha dado una revelación del potencial y la dignidad de la iglesia local, y de una congregación, de una sola congregación, tú puedes tocar el mundo. De una pequeña congregación puedes tocar el mundo para Dios. Piensa sobre esto. Gente ha venido a mí, aquí a Presco, Arizona, y andan buscando por esta tremenda ciudad maravillosa. Están buscando por los trenes que van por abajo de la tierra subterráneamente, y me dice, esto es Presco. 13.500 personas en 1970. Y desde esta pequeña ciudad, este pequeño pueblo, el primer servicio, habían 7 de mi familia en el primer servicio. Déjame decirte, Dios ha tocado el mundo. Dios ha tocado el mundo. Desde este lugar, Dios ha tocado el mundo.
Esto se llama visión en la Biblia. Esto no es algo automático. Dios está mirando, buscando una iglesia, una gente, un pueblo que pueda usar. Dios quiere poner sobre esas personas o ese pueblo el destino que ha ordenado divinamente, de que desde una pequeña local iglesia, si ellos obedecen a Dios, si ellos pueden ser administradores del dinero y de la gente de Dios, entonces ellos pueden muy bien tocar el mundo y hacer un tremendo impacto, como Chesterton lo dijo. Ahora, lo que hay en esta historia que tenemos aquí delante, quiero adaptar o aceptar esta historia de Josué, que hay un segmento que se menciona en Jueces 2. Lo que sucedió allí, que esta gente fue soltada hacia su destino. Mira lo que dice allí. Jueces 2, versículo 6. Porque Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Donde quiera que la planta de tu pie pisare, yo te lo he dado por herencia, Dios le dijo a Josué. Y ellos fueron soltados para perseguir su destino, para encontrar su destino. Eso es muy poderoso y la mayoría de ustedes no tienen idea de lo que acabo de decir, porque esa es una de las dinámicas que ha movido nuestro compañerismo por todo el mundo. Aquello que nosotros nos involucramos fue que desatamos a otras iglesias para que plantaran otras iglesias y estas comenzaron a crecer para convertirse en centros de conferencias. Nosotros soltamos a Tucson para que se convirtiera en un centro de conferencias. Soltamos a El Paso para que se convirtiera en un centro de conferencia. También San Antonio, la ciudad de San Antonio. También la iglesia de Chandler para que se convirtiera en un centro de conferencias. Tempe para que... usted dice que... Pero pastor, Tempe y Chandler están aquí nomás. Y toda esa gente no va a venir a su conferencia. Mire todo el dinero que usted no va a poder tener. Escúchame, esta es la dinámica que ha dado poder a nuestro compañerismo, soltándolos para que persigan su destino, su propio destino. No estamos hablando de salir y plantar iglesias independientes. No, todos dan cuentas al compañerismo. Estamos hablando de un principio, que son responsables al compañerismo y ellos son soltados y en comunión son soltados, y este año soltamos a Jacksonville, Carolina, para que se convirtiera en un centro de conferencias también. Este es el secreto del crecimiento de nuestro compañerismo. No es manteniéndolo todo para nosotros y tratando de abarcarlo todo, sino que soltándolos para el destino. Tú no tienes una carpa suficientemente grande para aguantar toda la gente que pudiera venir aquí, y así nos mantendríamos muy pequeños y diminutivos. Yo he tenido el privilegio de predicar en muchas conferencias alrededor del mundo, y esto es simplemente una pequeña demostración del impacto que Dios está haciendo en el mundo. Lo que vemos aquí es muy pequeño comparado con lo que tenemos, y la dinámica es soltando a la gente para su destino, dándole dignidad, igual como la iglesia local tiene dignidad, y un local de conferencias, de centro de conferencias tiene dignidad, y esa es la dinámica de que hemos logrado, y si nosotros tocamos eso nos destruiremos, autodestruiremos. Tenemos liderazgo, invertimos en pastores. Nosotros de hecho somos un compañerismo de predicadores y ponemos una tremenda dignidad sobre los pastores. Nosotros no arrendamos pastores y echamos pastores según el voto popular. Algunos de ustedes no tienen idea de lo que le acabo de decir. ¿Qué está hablando el pastor? No tengo idea. ¿Qué dijo? Tú estarías asombrado de lo que sucede en el mundo religioso. Pero quiero decirte que esta es una de las dinámicas poderosísimas, que nosotros ponemos dignidad sobre un pastor, ponemos dignidad sobre el pastor y lo soltamos para que encuentre la mente y el lugar y el camino de Dios, y no nos importa el voto popular de las personas. Porque si él predica la palabra de Dios, él va a perder algún tipo de persona. Algunas personas no van a aceptar eso. Y esa es una dinámica que muchos de ustedes ni siquiera entienden. Tenemos un encadenamiento financiero. Le enseñamos a nuestra gente que diezmen.
Nuestras iglesias son soportadas y mantenidas por los diezmos de las personas, y las iglesias mismas dan diezmos a la iglesia madre. Y esta es la razón por la cual no estamos creciendo, porque somos compañeros en esto financieramente. Y esto es algo único. De hecho, de lo que yo sé, somos la única gente que se ha juntado para hacer un impacto mundial de evangelismo. Y eso es lo que le da la dinámica de poder a nuestro compañerismo. Enfocamos en alcanzar a aquellos que son débiles y aquellos que están batallando en una obra pequeña. Escúchame, Hechos 20. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La razón por la cual tenemos equipos gorilas, impactos, copitas, no es que yo pensé, ¿por qué no evitamos que se emborrachen? ¿Por qué no inventamos un programa para que se pongan a trabajar algo? No, la razón por la cual tenemos estos impactos y estos equipos de impacto, algunos decían, son muy militantes, estos son un equipo de un culto. ¿Por qué no le dicen equipos de impacto en vez de equipos de gorila? La razón por la cual hicimos eso es porque queríamos ayudar a las iglesias que están batallando, ayudándolos porque necesitaban esa ayuda. Y en ese principio, no hay un espíritu competidor, sino que hay éticas edificadas en estas personas. Mandamos un equipo de música o un equipo de impacto, y esos no van a ser prosolados o robados. ¿Qué pasó con nuestro guitarrista? Él se fue a la iglesia de abajo de la esquina porque lo necesitaban allí. Estamos involucrados en un compañerismo y alcanzamos a las personas que están necesitadas. Bueno, la mayoría de ustedes no saben de lo que estoy hablando. Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis con contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Escucha, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esa es la razón por la cual comenzamos los equipos gorilas, que ayuda a los pastores que están batallando, iglesias pequeñas que están batallando. Ese es el principio que está involucrado en eso. Yo fui el miembro de una denominación por 25 años. Y como miembro de esa denominación, yo fui a la conferencia bíblica. Nadie dijo nada que me ayudara, ni siquiera se relacionaba con quién yo era. Yo era un don nadie. Y de hecho estaba en Nuevo México y éramos despreciados. Ni siquiera valíamos la pena de que nos dieran la atención, porque ellos eran grandes voladores, grandes personalidades. Nadie quería ayudarte, nadie tenía el tiempo en el día para... si te morías o vivías, no importaba. Mi esposa y yo pagamos nuestros costos para llegar a la conferencia, y convención tras convención, nadie jamás ni siquiera nos alcanzó algo, una migaja. Nadie nos dio ni siquiera la atención, la más mínima atención. Esa es la razón por la cual tengo un corazón por el pastor que está batallando y es débil. Pastor y su esposa me llamaron y dijeron: pastor, usted puede quitar nuestro nombre de la conferencia porque no podemos ir. Yo le pregunté: ¿por qué no pueden venir? Y ellos dicen: no tenemos dinero para llegar. Y yo le dije: nosotros no nos importa quién da o quién no da. Nosotros dependemos en tu integridad. Si no tienes el dinero, igual queremos que vengas a la conferencia. Así que le dije: escucha, llama a tu esposo, métete en un carro y llega aquí. Yo te voy a cuidar, yo voy a pagar tus gastos. Ese es el espíritu de nuestras conferencias. ¿Por qué haces eso, pastor? ¿Por qué haces eso? Ese es el espíritu de nuestras conferencias. ¿Por qué lo haces, pastor? Porque es un pastor pequeño que está batallando y él no sabe cómo, no tiene el dinero
ni tampoco sabe lo que hacer, y al menos que alguien lo alcance, lo ayude, le extienda una mano, jamás se va a levantar. Yo y mi esposa por años batallamos y a nadie le importó, ni siquiera sabían que existíamos. Esa es la razón por la cual edificamos este principio en nuestro compañerismo. Quiero hablarte rápidamente acerca del desafío que encaramos como compañerismo. Y ese desafío es que esta herencia debe ser mantenida. Toda generación se siente que tiene el derecho de cambiar las cosas, la estructura, y cambiar los principios y los puntos de referencia. Son no conformados y se han elevado a un elemento sagrado en nuestro compañerismo. Algo sagrado se ha puesto en tus manos. La mayoría de ustedes no tienen puntos de referencia de lo que es nuestro compañerismo. No tienen idea de lo que estoy hablando esta noche. Pero déjame decirte, algo sagrado ha sido depositado sobre tus manos. Y el valor de la herencia tiene que ver con la estabilidad. Jeremías 6:16 dice esto, escucha, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Escúchame, lo nuevo y lo fresco no siempre es bueno, ni siempre es lo mejor. Yo no estoy diciendo que no tenemos que innovar, no estoy diciendo que no tenemos que cantar algunas canciones nuevas o algunas cosas así, pero a veces aquello que sale nuevo de la caja te hace mal a la cabeza. Tú necesitas estar abierto y adaptarte a las cosas, pero estoy hablando de principios, y estos principios son profundos, son cruciales. Y cuando comienzas a innovar, asegúrate de algo, de que no violes y no eches al bebé junto con el agua del baño. Dios no nos llamó a que tuviéramos gente que pudiera relacionarse con nosotros. Dios nos llamó a predicar el evangelio. Lo más importante es que Dios tiene que ser una realidad en todo lo que haces. Tú debes conocerle y debes experimentarle en primera persona. Es muy fácil caerse en el pozo de la religiosidad. Usted sabe que hay frases religiosas, movimientos religiosos, pero yo estoy hablando de Dios, el Señor. Dios debe ser experimentado de manera personal. Y en Jueces 2:10, escucha esta tragedia. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni tampoco la obra que él había hecho por Israel. Aquí hay una tragedia. Obviamente, hubo de alguna manera un colapso de la comunicación en la nueva generación. Josué tenía otro espíritu. Yo recién te he dicho ciertos principios de cómo Dios nos dejó convertirnos en lo que lo hemos convertido, y Dios nos ha dado la esencia, pero hay otro espíritu. La bendición de nuestra conferencia no es los sermones necesariamente, y yo sé que los sermones son muy buenos, pero eso no es la bendición de nuestra conferencia. La bendición de nuestra conferencia está en ese principio. En nuestra conferencia hay un espíritu que se transmite. Hay un espíritu que se convierte en tuyo personal, y eso es lo que nos hace lo que somos en una dimensión espiritual. Hechos 20:28. El apóstol Pablo escribe estas palabras para un grupo de pastores que vinieron desde Efesios. En Josué, ellos no habían fracasado por medio de la ignorancia o la negligencia, sino que se quedaron con el movimiento del momento, con menos de lo que Josué había contendido y peleado para obtener. Y ellos perdieron y se movieron en una nueva dimensión. Hechos 20:28. Pablo escribe estas palabras. Él llamó a los pastores de Efesio, y cuando los llamó para que vinieran, el año pasado, el último noviembre,
Estuvimos en Turquía. Y mientras estábamos en Turquía visitando, comenzamos a ir a estos lugares bíblicos. Estuvimos en Malitus, y Pablo habla de estas palabras. En Malitus está 30 millas al sur. Pablo los pasó y finalmente llegó a Malitus. Dice que había más o menos unas 6,000 personas. Él paró en Malitus y llamó a los pastores a Malitus. Los trajo de Éfesos y les habló estas palabras. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para aceptar la iglesia del Señor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, algo sagrado que ha sido depositado en tus manos. Y eso tiene que ver con la gente de Dios. Piensa acerca de esto por un momento. Constantemente estamos encarando peligros. Y ese peligro que menciona ahí, y trata de notar esto. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29 y 30, continuando. Son tremendas palabras, muy potentes, porque está advirtiendo acerca de dos cosas que están vivas en este momento, donde quiera que estés pastoreando, como una congregación. Tienes que tener cuidado, pastor. Tú eres el pastor de estas ovejas, tú eres el obispo de estas ovejas, tú eres responsable de este rebaño que Dios ha comprado con su propia sangre. Hay lobos rapaces que van a entrar en la congregación y no la perdonarán. Quiero que te hagas esta imaginación en tu cabeza. Hay algo acerca de la naturaleza que es muy peculiar, y eso es que hay predadores que matarían solamente por matar nomás, no por ninguna otra razón. Cuando es un perro, por ejemplo, que ha aprendido a matar gallinas, vas a tener que matar y sacrificar el perro. ¿Sabes por qué? Porque él se goza matándolas. Cuando tienes un perro que comienza a matar ovejas, tienes que sacrificar el perro, porque un perro que mata ovejas no va a parar nunca. Porque él se acostumbró y se hizo del hábito de matarlas. Y mata solamente por el sabor de la sangre, por el gozo de matar. Si ustedes han leído en Sabo, que comían hombres, devoraban hombres en África. Y estos leones que tuvieron el sabor de la sangre humana y se convirtieron en predadores y comenzaron a matar hombres solamente por el gozo del sabor de la sangre, y se hicieron adictos a esto. Ahora Pablo habla de estos lobos rapaces que van a entrar al rebaño y no van a perdonar. No estamos hablando de una persona que viene, entra y se mata una oveja y se va. Está hablando de una persona que desea la sangre, que quiere matar a todo el rebaño. Quiero que pongas eso en tu diccionario. Hombres que van a levantarse entre ti, que van a quitarte los discípulos y los van a arrastrar a sí mismos. Lo que tenemos aquí es que la gente ya no es la prioridad, sino que ahora tienen un autointerés, un propio interés que comienza a gobernar sus vidas. La dificultad es, obviamente, que esta gente tenían importancia en la congregación, en la iglesia, una cierta importancia, y su autointerés o su propio interés comenzó a gobernar. A ellos no le importa la gente, no le importa la gente de Dios, no le importa el reino de Dios. Todo lo que quieren hacer es el autogobierno, y ellos quieren gobernar. Si eso ha entrado, si ese espíritu está en ti, tú no tienes el espíritu de Josué, ni tampoco tienes mi espíritu. Vamos a mirar entonces por un momento, porque si tienes este espíritu, no tienes el espíritu de Josué. No te satisfagas con quien eres. Versículo 31 dice, por tanto velad. Acuérdate, por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hay una buena nota con esto. Pablo trae a estos líderes a Milito y les da una tremenda promesa, una tremenda herencia. Y en el versículo 32 dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios. Necesitamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es real. Dios no es un principio religioso. Dios no es una religión. Dios no es un movimiento. Dios es real. Y se mueve por medio de su Espíritu Santo. E imparte una dimensión
de autenticidad del Dios vivo, Dios puede sanar, puede librar, puede continuar salvando y puede empoderar y puede genuinamente mover gente para hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Dios vive. Dice, y para que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos 20:32. Esta noche tú puedes tener a Dios activamente obrando en tu vida, trabajando en tu vida hasta el final de tus días. Yo creo eso esta noche, hasta el final de tus días, dije. Yo no estoy buscando por una silla que se amaque. Yo no estoy buscando un lugar donde retirarme y convertirme en un viejito retirado. Yo estoy viendo el futuro, viviendo mis días llenos del Espíritu Santo, llenos del fuego del Espíritu Santo, con una visión de evangelizar hombres alrededor del mundo. Esta es mi herencia y yo camino sobre esa línea esta noche. Aquí hay una declaración que me gatilló. Fue hace un tiempo atrás, un hombre me dijo en la oficina: Pastor Mitchell, cuando usted se muera, yo voy a tener que tomar algunas decisiones difíciles. Cuando usted se muera. Cuando usted se muera, Pastor Mitchell, yo voy a tener algunas decisiones que tomar. ¿Por qué? Esta no es una obra de hombre. Esta es una obra de Dios. ¿Por qué vas a tener tantas decisiones difíciles que tomar cuando yo me muera? Si tú haces lo que hacemos, no importa quién está vivo o quién está muerto. La obra de Dios continúa por siempre y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Los trabajadores de Dios son por un tiempo, un cierto tiempo, pero la obra de Dios continúa para siempre. Y si nosotros aferramos nuestros corazones en eso, no importa quién muera o quién viva, el principio es el mismo. Dios va a trabajar en toda generación. Quiero que inclines tu rostro y cierres tus ojos.